Palabra del Señor. Suele pasar que cuando asistimos a la Eucaristía, logramos muchas veces tener una especie de perplejidad ante la escucha de los textos sagrados que se nos proclaman, así con la primera lectura, con el Salmo, con la segunda y con el Evangelio. El Evangelio suele ser para nosotros mucho más claro, porque el Señor se acerca con su palabra de tal modo que, poniéndonos ejemplos de cosas conocidas y entendidas, como que nos es mucho más fácil entender lo que nos quiere decir. Y aún así, estamos lejos de comprender el verdadero significado de sus palabras. Y no porque no escuchemos, no porque no tengamos capacidad de razón para entender, sino porque nos falta el espíritu con el cual han sido consignadas esas palabras para poder captar realmente lo que se nos está diciendo. Y esta perplejidad, es decir, esa falta de captación real, verdadera y puesta en práctica en la vida, se nos da también como cuando entramos, por poner un ejemplo, a una academia, a un instituto, a una universidad, al colegio, cuando estamos escuchando todos la cátedra que está impartiendo un profesor. Nosotros escuchamos, parece que se nos está hablando a todos porque como seres humanos todos tenemos capacidad de entender lo que se nos dice, pero tenemos que ser sinceros, no todos se entienden, no todos terminamos diciendo sí. Es más, aun cuando movamos la cabeza y digamos sí, entendemos, en realidad los exámenes muestran otra cosa. Al final, cuando se hace el examen, todos los que movieron la cabeza diciendo entendemos, sí, mostraron ciertamente con el resultado que no entendieron tan bien. Y es verdad también que porque no todos entienden, algunos pretenden hacer copia. Entonces, de esa manera, también parece ser que ganan el examen aquellos que sin entender y sin estudiar terminan teniendo buenas notas. En cambio, los que de una u otra manera estudiaron, aun cuando no entendían muy bien, terminaron perdiendo. Y los que entendían, que resultan ser siempre pocos, entonces esos pasan, no solamente porque entienden, sino también porque se preocupan y estudian. Poniéndoles este panorama, nos damos cuenta que si para las cosas del mundo somos tan lentos para entender, cuánto no más para las cosas verdaderamente importantes como son las del cielo. Pero al menos para las de la tierra nos solemos preocupar. Estudiamos, queremos, ponemos de nuestra parte, averiguamos por un sitio, averiguamos por el otro, es decir, al fin y al cabo queremos adquirir un grado. Pero ¿quién se preocupa de esa manera y quién se afana para comprender ciertamente las palabras de Dios, para dejarlas entrar en el corazón, para captarlas en el entendimiento y para ponerlas en práctica en la vida? ¿Quién realmente se preocupa por vivir lo que Dios quiere? ¿Quién escucha sus palabras y trata de entenderlas y al entenderlas las pone en práctica? ¿Quién realmente poniéndolas en práctica llega a descubrir lo que realmente significan? Esto es lo que termina haciéndonos decir a muchos de nosotros: soy, pero no practico. Soy católico, pero no practico. Y no porque no pueda practicar, sino porque al no practicar no entiendo, al no entender no quiero practicar, al no profundizar ya estoy diciendo que no quiero llevar a la práctica aquello que si entendiera debería de realizarlo. Y también está de parte el influjo del mundo que nos trata de presentar como si la vida fuera todo lo que vemos, de tal manera que nuestra vida terminara simplemente con la desaparición de la realidad material o corporal. Y entonces nadie se preocupa del alma, pero al final, cuando nos estamos muriendo, nos acordamos que tenemos alma y que es posible que Dios sí exista y que mi vida no haya sido totalmente de su agrado. Y ahí, en ese momento, entonces nos acordamos de que la iglesia tiene un sentido y que la vida también lo tendría. Pero entonces, ¿por qué tenemos que esperar a esas instancias para poder comprender que pude haber vivido la vida sin sentido y que precisamente por eso estoy muriendo sin ninguna realidad que me lleve a tener paz y a encontrarme auténticamente con Dios? Pues todo esto es lo que se nos presenta en el misterio de la palabra de hoy. ¿Queremos realmente entender lo que Dios nos está diciendo? Y
si lo entendemos, ¿queremos ponerlo en práctica? ¿Queremos verdaderamente ser hijos de Dios? ¿Ser hijos de la resurrección? ¿Creemos realmente que hay vida eterna? ¿Que nuestra vida no se termina en este mundo? ¿De que qué le sirve al hombre ganar y afanarse por todas las cosas de este mundo si al final las tiene que abandonar, incluso el cuerpo, para poder encontrar ciertamente no solo el sentido profundo de nuestra existencia, sino a aquel que hizo que existiéramos, a Dios, que se ha preocupado tanto por nosotros, que ha querido venir y hacerse visible para que no tengamos perplejidad de su existencia y para que comprendamos que viéndolo a Él hemos de saber cómo vivir, porque nos espera grandes cosas en el mundo futuro, pero para eso necesitamos también aprender a despegarnos del mundo presente, no solamente de todo lo que nos rodea, sino también de los proyectos y cosas que muchas veces tenemos en el corazón que no nos permiten darnos cuenta de que Dios tiene un proyecto con nosotros y que podríamos responder a Él para alcanzar la felicidad que con nuestros proyectos pretendemos, pero que no solemos alcanzar. De allí, que entre la primera lectura de hoy se nos habla de el martirio de los macabeos, que está en el Antiguo Testamento. 7 hijos de una madre que por ser fieles a Dios prefirieron perder la vida en este mundo para ganar la vida eterna. Y es que esto es auténtico. Nosotros no podemos pretender ganar la vida eterna si no somos capaces de ser fieles a Dios, si no somos capaces de testimoniar la existencia de nuestro Señor ante el mundo, si no somos capaces, por lo tanto, de mostrar con nuestra vida que Dios existe primero en mí y precisamente existe para los demás, porque estoy dispuesto a mostrarlo no solamente con mis palabras, sino con los actos de mi vida y con mi propia existencia. Si no somos capaces de ser eso, si nos avergonzamos de las palabras de Dios, entonces las llevamos a lo oculto y quedan tan ocultadas que da la sensación no solo de que Dios no existe, sino de que aquellos que creen que existe y aquellos que dicen que creen en Él, no le creen realmente y hacen que desaparezca del plano mundano, porque nosotros mismos, los que decimos creer en el cielo, nos comportamos peor que los que de una u otra manera se abalanzan sobre las cosas de este mundo. Por eso es necesario despertar, darnos cuenta que el mundo está lleno de confusión. Todos hablan de un Dios, todos creen en Dios, pero el mundo está que se destroza. El mundo y los hombres vamos en pos de nosotros mismos. Estamos a punto de destruirnos y creemos realmente que creemos. Qué confusión tan grande reina hoy, que nosotros mismos tenemos que darnos cuenta que no estamos siguiendo el camino de la vida, sino el camino de la muerte. Cada vez se nos presenta más muerte en las noticias y en todas aquellas cosas que de una u otra manera los medios de comunicación nos traen. Ya la muerte se nos ha hecho tan natural, tan común, que nos hablan de que han muerto 1000, de que un padre ha matado a su hijo, de que un esposo ha matado a su esposa, de que un padre ha matado a la esposa y a los hijos, y ya no nos conmueven esas noticias. Es más, después de que se nos anuncian esas noticias, se nos dice, y ahora los deportes. Y todos estamos tranquilos, nos reímos completamente después de que se nos ha anunciado una muerte y a la vez se nos anuncia no solo un deporte, sino incluso una diversión, o se nos invita ciertamente a ver las últimas realidades del cine. Pero nos acaban de hablar de que ha habido muertes, de que hay guerras, de que hay división. Pero como estamos tan acostumbrados a escucharlo, ya no vibra nuestro corazón por la vida, porque nos hemos acostumbrado a la muerte. Y la muerte, entonces, comienza a ser nuestra guía, nuestro pastor. Y nuestro Señor Jesucristo no terminó en la muerte, resucitó. Por eso los macabeos de hoy, estos jóvenes, testimoniaron que creían en la vida, por eso no temieron la muerte, por eso pudieron enfrentarse ante aquel que los oprimía y ante aquel que les pedía ser infieles. Ellos pretendieron la fidelidad, quisieron la fidelidad, la vivieron y la testimoniaron con su vida, porque solo la vida es digna de Dios. Solo Dios hace digna la vida. Solo con Él podemos vivir auténticamente. Y no está vivo y no vive quien no cree en la vida. Y eso es
la existencia de Dios, la vida eterna, el que nunca ha tenido principio, aquel que nunca no existía, sino que siempre existió. Por eso Dios es la vida y no puede querer otra cosa que la vida misma. De allí que aquel que aprende el lenguaje de Dios aprende a vivir, es decir, a desear de tal manera la vida que no solamente la desea para sí mismo, sino que la comunica a los demás. Y la comunicación de la vida comienza en el misterio de la familia, cuando el hombre es capaz de comunicar la vida, no el placer. El placer de vivir es lo que hemos de comunicar, no el placer de tener sexo. Eso es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de este mundo. Los hijos de este mundo quieren comunicar placer, pero el placer no se comunica, se toma. Y por eso nos usamos como objetos, no como sujetos de amor. Y por eso cada vez más hay más tristeza en los jóvenes y en los adultos, porque los cuerpos que se usan también se desusan. Y el corazón que no es capaz de amar se convierte en desechable. Lo toman y lo dejan en la medida en que puede aportar o en que ya no puede aportar nada. Por eso, en la medida en que queremos comunicar la vida, somos testigos de la resurrección, hijos de Dios en este mundo, entonces somos capaces de estar abiertos a la vida. Y es allí donde la familia vuelve a tener su propio sentido y su verdadero significado. Porque una familia que está abierta a la vida son hombres que quieren comunicar el verdadero misterio del amor. Mujeres que son capaces de llevar la vida en sí mismas, que son auténticamente madres y no simplemente mujeres que reclaman una libertad que al final las deja esclavas del vaivén de los placeres de este mundo. Por eso, si nosotros queremos ser auténticos testigos de Dios, necesitamos preguntarnos, ¿qué es para mí la vida? ¿Qué es para ti la vida? ¿La vida qué es? ¿Es simple goce y disfrute o es autenticidad de querer permanecer y de no querer ser extinguidos por un mundo que evoca, anuncia, proclama y transmite la cultura de la muerte? Si nosotros queremos ser testigos de eso, entonces ya somos infieles a Dios, porque Dios es la vida. Él bien lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien cree en mí tiene vida eterna. Y Él ha venido para que tengamos vida y vida abundante. Por eso, la vida no se reduce al placer, al goce y al disfrute. La vida verdaderamente tiene significado de trascendencia. Por eso nosotros, si creemos en Dios, estamos llamados a testimoniar que no creemos en la muerte, creemos en la vida. Y por eso la vivimos con intensidad hasta el punto de tener la fuerza de entregarla. Esto es lo que se nos anuncia en la Eucaristía, lo que se nos muestra en la cruz, el que entrega la vida por nosotros, el que nos enseña un lenguaje nuevo para aprender a vivir los unos para con los otros en esa capacidad de entrega que nos viene como don y no solamente como fuerza humana. Ese don se nos da a través del bautismo y se nos comunica intensamente en el misterio de la Eucaristía. Y por eso, cuando nosotros nos damos cuenta que hemos pecado, es porque hemos ido en contra de la vida en cualquiera de los aspectos posibles. Porque cuando nosotros no estamos dispuestos a vivir, tampoco somos anunciadores de buenas noticias. Siempre llevamos en nuestro corazón la muerte y la comunicamos en todas sus formas, ya sea con palabras, ya sea con miradas, ya sea con gestos, ya sea con acciones, ya sea con omisiones. Si queremos ser realmente cristianos, lo primero que tenemos que dejar de ser es decir que somos y que no practicamos. Decir lo que no somos para de una u otra manera confundir al mundo cuando decimos que no somos creyentes de lo que la Iglesia dice, pero decimos al final afirmar que creemos en Dios. No, necesitamos comprender que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y que ese cuerpo lo recibimos en el misterio del altar. Dios se hace presente para hacernos presentes también a nosotros en el mundo de una manera nueva. Y si no somos capaces de entender estas cosas, ¿cómo vamos a poder vivirlas? Por eso la fe es expresada con claridad. Fides querum intellectum. Busco comprender, precisamente porque creo. Creo para comprender y no comprendo porque creo, sino creo para comprender. Y en esa medida, cuando yo me abro a creer, entonces puedo comprender por qué estoy aquí, de dónde vengo, para dónde voy. Y también esa fe que se abre al entendimiento de Dios
esa fe que se abre para poder comprender la vida desde la perspectiva de la vida misma, esa fe sí tiene sentido vivirla, porque esa fe tiene más poder que la muerte y esa fe no tiene miedo. Cuando los apóstoles comprendieron esa fe, dejaron de temerle a los judíos y extendieron el evangelio hasta nuestros días. Cuando estaban llenos de miedo, no podían salir de sus propios escondites. También nosotros podemos estar escondidos por vergüenza, por ignorancia, porque tal vez no nos hemos dado cuenta del gran amor que Dios nos ha tenido. Aun cuando lo vemos de lejos, aun cuando se nos ha dicho, aun cuando se nos ha proclamado, no hemos terminado por entender lo que es el amor de Dios tan grande que nos dio a su propio Hijo, nos dio la vida con Él, la vida eterna. Por eso, si vamos a pasar a comulgar, tengamos en cuenta que pasamos a recibir la vida y a vivirla, a ser transformados en lo que recibimos, a creer realmente que a través de ese alimento nosotros tenemos una nueva vida. Porque si el alimento es para vivir, al alimentarnos de Dios, al recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la vida de Él es la que salimos a vivir. Y por lo tanto, el testimonio de no avergonzarnos ante un mundo que idolatra la muerte, ante un mundo que idolatra el sexo, un mundo que idolatra los gustos, los placeres, el disfrute y todos los desórdenes, y que trata de legislarlos hasta el punto de convertirlos en derecho y en libertad. Si eso es la vida, esa vida no queremos vivirla, porque todos vivimos quejándonos de que si Dios existiera no habría tanto mal, pero el mal no existe porque Dios no exista, sino porque nosotros existimos de un modo contrario al amor propio de Dios, a la vida que Él nos ofrece y a lo que estamos llamados a ser santos. La santidad es la solución para el mundo, porque es el misterio de resucitar a una vida de muerte que se nos ofrece por parte del mundo y vivir una vida auténtica y abundante que se nos ofrece por parte de Dios. Pues que la Virgen María nos ayude a comprender estas cosas como ella las entendió, que tan pronto recibió al Verbo del cielo, al Verbo encarnado, se fue ante su prima Santa Isabel para comunicar la vida, y tan pronto Isabel escuchó el saludo de su prima, saltó de gozo, no solamente el niño, sino también ella, y dijo: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Ella sabía que iba a comunicar la vida. Nosotros también, cuando pasamos a comulgar, recibimos la vida y somos tan prontos como la Virgen para llevarla. Ojalá que así sea, para que también el mundo crea y pueda descubrir en nosotros no solo la existencia de Dios, sino también el Dios que les comunica una vida nueva, una autenticidad de alegría que estamos llamados todos a vivir, porque el hombre ha sido creado para la felicidad y la felicidad consiste no solo en ver a Dios, sino en testimoniar lo que Él ha hecho por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.